Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Un saludo a los que nos ven en televisión abierta por Canal 1, a los que nos ven en redes de La Silla Vacía. Dejen sus comentarios. Vamos a hablar cómo las elecciones de marzo cambiaron los poderes regionales en dos bastiones electorales importantes de Colombia, Antioquia y el Caribe del país. Estamos desde la redacción. Ever Mejía cubre la política desde Barranquilla, en la capital del Caribe. ¿Qué más, Ever? Hola Daniel, gracias por invitarme a este espacio. No, señor, escribes la siguiente nota. Malos cálculos y fuerza del pacto ponen en aprietos la hegemonía de los Char. Y ahí están en la mitad el alcalde, actual alcalde de Barranquilla, Alex Char, y las personas que están ahí a los lados, ¿quiénes son, Ever? Daniel, allí son los congresistas que eligieron, más el hijo, Alejo Char Jr. Alejo. Sí. O sea, Alex, Alejo. Sí, bueno, es muy típico ponerle el mismo nombre. Pues no, al hijo. Fuad Char, que es el patriarca del que vamos a hablar. Entonces, sí, no fue una buena elección para los Char, que es este proyecto político que se pega, tiene su pegamento a través de las relaciones familiares y por eso el apelativo de Clan Char, por las relaciones familiares que lo pegan. Arturo Char era senador, es senador. Era senador, Ahí renunció. a enfrentar el proceso judicial por presunta compra de votos. Y Alejandro, el hermano, es el alcalde de Barranquilla. Y esta fue su votación, la votación del grupo de los Char, que está en el partido que se llama Cambio Radical, en una coalición con otro grupo de partidos cristianos que se llama Alma. Entonces quedaron de terceros, Ever, con cuántos votos, más o menos, o sea, no era la votación que esperaban, Sí. más o menos Sacaron 200.000 votos. 233.000 votos, sacaron los Char a Senado, a Cámara sacaron un poquito más de 300.000 votos. Y a ver, ahí siempre toca como ser matizado y saber cómo frente a qué lo estamos comparando, porque digamos, para un grupo político eh, de cualquier parte del país esto sería una buena votación, pero para los Char no, porque de hecho, por lo menos en las últimas dos elecciones ellos habían quedado de primeros en la lista Senado y esta vez bajan y quedan de terceros y lo supera nada más y nada menos que el Pacto Histórico y el Partido Liberal que tiene ahí a importantes aliados del gobierno Petro. Entonces, es un sabor agridulce en la Casa Char porque lograron conservar lo que tenían en 2022, eso siendo oposición al gobierno Petro, con una clara postura de oposición, pero ellos querían más, querían sacar 400.000 votos, estuvieron lejos de cumplir esa expectativa y para rematar esto del pacto histórico. Sí, entonces las cuentas iniciales y la vara la puso fue a Char, eran 400.000 votos, querían cuatro senadores y cuatro representantes, ¿cierto? Así es, al final sacaron dos senadores, uno propio y otro aliado, y tres cámaras. Es Y decir, un poco, antes de entrar como al contrapeso del pacto y de los liberales que también están aliados, algunos al pacto, como la gente del Clan Torres y los Pulgar, tú lo que dices en esa nota y lo que argumentas es que Fuachar hizo un mal cálculo. así es, y básicamente eso se explica porque ellos, por ejemplo, hagámoslo en Senado, que es lo más fácil, ellos querían sacar cuatro senadores, tres propios, y de esos tres propios, realmente solo sacan uno, y llega con muy pocos votos, de hecho no es de los más votados, y los otros dos se queman, y ahí lo sorprendente es que se queman muy lejos, quedando muy lejos del que sí, el que sí para entrar, y si hubieran sumado esos dos votos, esas dos candidaturas, hubieran sumado sus votos y se hubieran unificado, si hubieran alcanzado el umbral y hubieran pasado a ser senadores, es decir, hubieran elegido dos con los mismos votos. Entonces hubo un mal cálculo de la Casa Char. Tampoco genera un impacto mediático al sacar uno de los senadores más votados, como ha pasado en otras épocas, sacar senadores de más de 100.000 votos. El que sacó apenas superó los 80.000 votos, entonces como que no genera un impacto sacando un solo senador alto, pero repartieron mal las cifras y se le quemaron dos senadores, dos candidatos al Senado muy importantes, que son Hersel Pérez y César Lorduy, dos personas del corazón de la Casa Char.
Ever, y entonces aquí hay como te voy a poner una declaración de Fuad Char que tiene que ver con la manera en la que ellos ven la política y la necesidad de hacer política en su región. ¿Por qué? Porque tú no te vas en últimas a decir, listo, no fue un buen día en las elecciones, pero mira un poquito más para adelante y dice, ojo, no solamente no fue un buen día y no fue un buen cálculo, que todo el mundo se puede equivocar como en las matemáticas, sino que esto te abre la puerta a pensar que esa hegemonía de los Char de 2 décadas en el Atlántico a través de la alcaldía de Barranquilla puede estar entrando en competencia en el año 2027 cuando haya elecciones nuevamente. Aquí está el patriarca de este grupo, Fuad Char, un empresario, dueño del grupo Olímpica, del Junior de Barranquilla y la cabeza de este clan político. Uno tiene que hacer parte de la política porque si no, uno no hace parte, otros se la hacen a uno. Entonces, a nosotros nos ha tocado, además de nuestras actividades empresariales y comerciales, nos ha tocado intervenir en política y esto, algún resultado hemos tenido positivamente, ¿no? Que nos encontramos con un hombre como Alex y el Cita y Jaime Cumarejo y todos nuestros amigos que han dirigido esta ciudad durante los últimos 20 años. Entonces, sí, está ahí, yo nunca la había escuchado como tan claramente como la política, si no la haces tú, te la hacen otros. Y en este caso, como que antes en Barranquilla no había nadie más para hacerla, ¿no? Eso parecía, y ahorita han surgido al menos como 2 grupos, 3 grupos importantes, ¿no? La fuerza de izquierda del Pacto Histórico, el de Eduardo Pulgar, desde la prisión, como el condenado que tiene a una cantidad de gente participando en política, y el Clan Torres. Claro, claro, Daniel, porque miremos el escenario anterior en el 2022, los que no eran de los Char también eran muy cercanos. Estaba Ficho Cepeda, hoy presidente del Partido Conservador, estaba Mauricio Gómez, muy cercano a César Gaviria, todos muy cercanos a Alex Char y elogioso de las políticas de gobierno de la Casa Char. Entonces, lo que pasó en esta elección no solo es que sacaron mal las cuentas los Char, sino que les entró una competencia dura. Y ahí vemos la cifra del pacto histórico que se posicionó como el partido más votado en Senado y en el Atlántico. Sacó 285.000 votos. Para que tengamos una referencia, hace 4 años el pacto había quedado de cuarto. Hoy es el primero. Y como tú dices, los que le siguen al pacto, por lo menos en Senado, ni siquiera fue cambio radical de los Char, sino que son los liberales de Eduardo Pulgar, condenado por corrupción, y de el Clan Torres. Ambos grupos sabemos que se han beneficiado mucho de este gobierno y que han apoyado sus reformas y sus iniciativas en el Congreso. Entonces, sí, eso es como algo que sacudió a cambio radical y bueno, sobre todo como que resalta ese error que cometieron en las cuentas, ¿no? La Sí. cometieron en un momento difícil. Hay una vaina de la que tú has hablado en Barranquilla que es increíble, es el petrocharismo, ¿no? Entonces, como una convivencia de lo que uno dice, no puede estar junto, como la idea de que los char y el petrismo, que ideológicamente y políticamente son opuestos, pero la gente en Barranquilla lo tiende a entender de una forma distinta y es como a presidencia Petro, al Congreso, alcaldía Char. No es seguro que eso siga existiendo, pero te voy a poner al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien quiere ser candidato en Barranquilla y ni siquiera él se atreve a hablar mal de los Char. ¿Qué haría por Barranquilla? Ya hablaremos de eso. O sea, Pero no me ponga a meterme en problemas todo ahora. depende de lo que pase en la presidencia. Barranquilla ha tenido un progreso y un desarrollo muy bueno. Eso se lo debemos al alcalde Alejandro Char. Pero ya es hora de poner a Barranquilla que sea cosmopolita, de que tiene que ser la primera ciudad de Colombia, del Caribe. No digo el Caribe colombiano, hablo del Caribe del mar internacional. De eso hablo yo. Entonces ni siquiera Benedetti, que es pues el ministro de la participación, de la política, no de la participación en política, aunque está participando mucho en política, ni siquiera él se atreve a irse contra los Char, ¿no? Entonces de pronto el petrocharismo no se va a acabar, sino que va a mutar. Daniel, falta todavía mucho. Primero vienen las elecciones presidenciales y ahí va a ser clave si gana un presidente de izquierda o un presidente de derecha. Y de partir de eso se verá la competencia. Hoy la verdad es que el pacto histórico tiene unos cuadros muy fuertes. Están ambientando la idea de Benedetti desde ya. Así que creo que por primera vez en mucho tiempo vamos a tener unas elecciones locales interesantes. Ever Mejía cubre la política del Caribe desde Barranquilla. Ever, muchas gracias. No, gracias a ti. Un abrazo a todos.
pasamos ahora a Antioquia, donde está Edison Henao, quien cubre la política desde allá. Hola Edison, ¿dónde estás hoy? Hola Pacheco, ando en el oriente de Antioquia, en la Pero, casa familiar, ¿en dónde? en Concepción. Concepción. Saludos a la gente de Concepción. Y entonces el voto petrista hizo ruido en Antioquia y se convierte en la segunda fuerza en el departamento. Tengo aquí la nota que escribimos la semana pasada. La izquierda crece en Antioquia menos que el optimismo de sus líderes. Y entonces hablemos un poquito porque el menos que el optimismo de sus líderes para arrancar, Edison. Sí, porque la izquierda tuvo un crecimiento considerable, pero justo ese comportamiento tiene a sus líderes exultantes y pensando hoy que Antioquia puede contribuir de forma crucial a una victoria de Cepeda en primera vuelta, algo que nosotros vemos muy complicado y que hay que conversar en sus justas proporciones. Claro, no, entonces estaban, no sé, congresistas como Toro, Alejandro, ¿quiénes más? Estaban diciendo como ahora sí, ya con estas ganancias que tenemos en Antioquia le alcanza a Iván Cepeda para ganar en primera vuelta, ¿cierto? Sí, digamos que Toro, también con un balance muy positivo, la senadora Isabel Zuleta, el único diputado del pacto en Antioquia, Manuel García, en sus cuentas empezó a aparecer esa idea, que es un poco paradójico que aparezca en Antioquia, que ha sido el departamento más difícil y que siempre está más cuesta arriba para el pacto en elecciones presidenciales. Pero la verdad es que sí les fue muy bien y sobre todo en un territorio que no es fácil. Aquí te dejo al concejal, aquí no es concejal, ¿cierto? Sí, es el único concejal del pacto en Medellín. Claro, es que pasaron de tener solamente un concejal en Medellín ahora a tener ¿cuántos representantes? Tres representantes en la Cámara. Ahí hubo también un crecimiento de 2 a 3 respecto a 2022, pero si que quieres vemos el full y ya hablamos de números, que sí hay un crecimiento neto muy importante. Aquí está el señor que le habla a una cuchara. Segunda fuerza política más grande en Antioquia y en Medellín se llama Pacto Histórico. El pacto histórico en Medellín y en Antioquia logra superar al Partido Conservador, al Partido Liberal, logra superar a Creemos, el partido del alcalde con 8 concejales. Ahí está Aquino, que es como un influencer de Medellín, ¿no? Que se ha metido en la política y se ha metido en la política de la izquierda. Entonces, sí siento como esa felicidad. ¿Y tú por qué dices que no alcanza el optimismo de sus líderes? Es decir, porque este crecimiento no le ayuda a Iván Cepeda a recortar las pérdidas necesarias como para pensar en una victoria de primera vuelta. De pronto dejemos unos datos rápidos sobre ese crecimiento. El pacto pasó en Cámara de 224.000 votos a 399.000 y un salto similar dio en Senado de 213.000 en 2022 a 392.000. Esto le permitió 3 cámaras en Antioquia y lo convirtió en el perseguidor directo, aunque lejano, del Centro Democrático, que obtuvo 7 cámaras. Digamos que ellos hoy dicen que se convirtieron en la segunda fuerza electoral en Antioquia, que es una idea que hay que revisar con matices justo por una división de la derecha y también de los partidos tradicionales que pudo haberles ayudado, pero ese optimismo trasladado a la idea que comentas de ganar en primera vuelta es complicado porque aún con este crecimiento el centro democrático crece mucho y la torta, aunque ellos crean que puede dividirse en 3 por las divisiones que habrá de cara presidenciales con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, seguirá. Edison, pero esa división en la derecha, es decir, ahí hay como unas matemáticas distintas. Yo entiendo que cuando las fuerzas electorales se dividen en la carrera al Congreso por el tema de la manera en cómo se reparten los votos para las curules, pues se pierden unos votos. Por eso no sucede en la carrera a la presidencia y sobre todo no a primera vuelta. De acuerdo, justo esa división, para poner en contexto, entre el uribismo que llevó lista propia y también creemos el movimiento de Fico que llevó lista propia, ayudó a que el pacto tuviera más brillo en su resultado a Claro. Congreso. Pero igual no ocurre en presidencia.
Entonces esa torta que ellos ven hoy en tres y que consideran que esa fragmentación les puede ayudar a ganar en primera vuelta, no es del todo tan conveniente. Sería más conveniente una torta partida en dos que les permita a ellos lograr más de 10 millones de votos en un escenario de 20 millones de votos, que es lo que se necesita para ganar en primera. Claro, justo después de las elecciones hay un debate interesante acerca un poco de una visión que tiene Iván Cepeda de Antioquia. Él dice que esta es una visión parcial y se refieren a esta frase que quedó metida en su programa de gobierno porque él metió sus discursos en el programa de gobierno y donde hace como una definición de Antioquia vista desde un lente un poco negativo. En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Eso no es todo lo que él dice de Antioquia, de hecho habla de la pujanza de su pueblo, habla de la historia de María Cano, habla de una cantidad de cosas y lo que dice Cepeda es como no cojan solamente estas palabras para definir lo que yo pienso de Antioquia. Yo creo que él tiene razón, al mismo tiempo sí tiene pues una fijación en el tema de Antioquia como cuna del paramilitarismo, porque de ahí es obviamente su némesis política que es Álvaro Uribe. De acuerdo, a ver, es una polémica que tiene lugar este fin de semana, 8 días después del buen resultado en Congreso. No decimos que nazca por eso, pero es coincidencial. Este extracto del discurso del candidato tomó vuelo en redes y la dirigencia paisa y políticos uribistas empezaron a hablar de una estrategia o de una campaña cimentada en la estigmatización de Antioquia. Entonces, como dices, cuando se pone en contexto el discurso dice mucho más. Y lo que hay que reconocer allí con pinzas es que él acude a este pasaje de la transformación que vivía Antioquia en los años 80 para atacar a Álvaro Uribe en la casa de Álvaro Uribe. Ese discurso lo pronunció en el centro de Medellín, justo cuando Abelardo de la Espriella estaba de correría en la ciudad, y un poco tiene mucho sentido cómo Cepeda aviva sus bases en Antioquia en contra de Uribe. Claro, Y es un poco eso lo que le está dando votos hoy al pacto también. claro, y le da votos me imagino, como lo que es una minoría política en Antioquia que no es uribista, un departamento donde el dominio del Centro Democrático es muy grande y donde quizás es suficiente para ser la segunda fuerza política en el Congreso, pero no para ser una fuerza política suficientemente importante como para ganar en primera vuelta, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos al principio. De acuerdo, el pacto es hoy una fuerza en consolidación. Este buen comportamiento esperamos que se ratifique, pues de cara a hablar de la segunda fuerza política en Antioquia en las regionales del año entrante, porque en las pasadas el resultado no fue muy bueno. Y un poco lo que él hace con esto es empezar a cultivar una disciplina de partido a partir del antiuribismo que pueda haber en Antioquia. Y justo en comunas del nororiente de la ciudad es donde el pacto logra ganar y sobreponerse al centro democrático, que son unas comunas con estratos más bajos y con mayor masa de población proletaria o trabajadora, como dirían en términos de la izquierda. Claro, y ahí sí se necesita que haya un crecimiento mayor, porque si tú miras la diferencia entre el 22 y el 26 en Congreso es de 100.000 votos. Cuando uno está sumando para las presidenciales, lo que necesita es, pues, realmente como una cifra mucho mayor para, sobre todo, pensar en esa cifra de los 10 millones de votos que necesitaría para ganar eventualmente en primera vuelta, lo que se ve cada vez menos factible. De acuerdo, digamos que ya el pacto, pese a este optimismo que mencionamos en Antioquia, está pasando la página y está concentrado en la estrategia de cómo sumar más votos de cara a las presidenciales. Petro logró 900.000 votos en Antioquia en la segunda vuelta de 2022 y este es el número mágico hoy para la izquierda paisa, lograr esos votos en primera vuelta, a ver si se logra la meta de ganar en primera. Lo que pasa es que así se logre esa meta, que de por sí es titánica de cara a una elección presidencial y en tan poco tiempo, pues no sería suficiente. Por lo menos los cálculos a nosotros no nos cuadran. Edison Henao cubre la política desde Antioquia. Muchas gracias, hermano, por pasar por acá. A ti por invitarme. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.